Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro video en Hashem en tu vida. Un agradecimiento muy especial a toda la gente, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que día a día ven estos textos sagrados a través de estos videos especiales. Gracias a Andrés Artes Portus, director del grupo en Facebook Talmud, Torah y Tania, y también agradecimientos al grupo Bitajón y Emuná. Hoy en la clase Mejorando nuestras cualidades humanas vamos a ver el tema la felicidad en el hogar y, importantísimo, la fe en Dios. Uno de los conocimientos y de los cimientos que se deben de tener en los hogares judíos, ha de aterrar con ahínco, es la fe en Dios, la fe en Hashem. Así se podrá superar los momentos más difíciles y observar objetivamente cada etapa de la vida, ya que en la vida pueden presentarse altibajos y con la fe en Dios todas las familias las podrán encarar con éxito. Como en una carroza con caballos que asciende en un monte, si el carretero quiere descansar, esto es un ejemplo, coloca una piedra bajo las ruedas para impedir que la carroza caiga en el precipicio. Esto es similar a la fe en Dios. Esta es la piedra de la vida, como está escrito con el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, el justo con su fe vivirá, pues le otorgará la fuerza para continuar. En el Maram Hagiz escribe en su libro La Misnat Jajamim, en la página 494, que una de las razones por las cuales la madre le enseña a su hijo a cubrirse con la mano derecha y los ojos al pronunciar el primer versículo de la Kriyat Shema, aunque es simplemente una costumbre, es que la madre le inculca la fe íntegra en Hashem, en Dios. Y esta fue la educación recibida por nuestros antepasados y obviamente por todas las generaciones. Escuchen muy bien, todo judío cree en Dios. No se entiende entonces por qué transgrede prohibiciones de la Torá. ¿Acaso quiere incumplir sus mandatos? La contestación es que, aunque en nuestro interior tenemos fe en Dios, nuestro instinto del mal se nos seduce a renegar la existencia de Dios, que es lo que nos abre la vía a una total transgresión. Este mismo fue el motivo de Caín para asesinar a Abel. Aparentemente está fuera de todo contexto y de todo entendimiento, como Caín, hijo de Adam Harishon, quien fue creado por Dios, siendo el mismo profeta, asesinó a su hermano, y aún así respondemos que fue impulsado por sus celos. ¿Acaso se le olvidó la existencia de Dios? Aún más. Sabemos que la causa de su envidia era que Dios había aceptado el sacrificio de su hermano y que no era el suyo propio. Entonces, ¿cómo comprendemos este asesinato? Muy bien. Según este texto, la respuesta la encontramos en el Targum Yerushalmi, que explica el versículo Bereshit 4, en el capítulo 4, versículo 8, y le dijo Caín a Abel. La Torá no explícita qué es lo que le dijo, a lo que el Targum Yerushalmi explica. Le dijo Caín: no hay justicia, ni juez, ni mundo, ni venidero. Es decir, Caín se encontraba en una contradicción muy grande. Por un lado tenía el deseo de asesinar a su hermano, y por otro lado sabía que Dios lo prohíbe. Y para resolver esta contradicción renegó la existencia del Creador y ahora pudo hacer su mal deseo. Además, renegó su propia profecía, pues de otra manera no podría haber asesinado a su hermano, aún sabiendo de que estaba engañándose a sí mismo. Era esta su única vía para satisfacer su instinto del mal. Rabbi Eliyahu Lopian relató que había conocido a un judío que renegaba la existencia del Creador y hacía saber en cada ocasión que le presentaba su opinión públicamente, y así condujo durante varios años hasta que en su ancianidad tuvo que operarse. En el hospital también se encontraba el Rabbi Moshe Schneider, que escuchó que el médico le decía que corría peligro de vida y no podía garantizarle que la operación fuera exitosa. Al oír sus palabras se puso de pie y exclamó el siguiente versículo que está en el Teilim
31, capítulo 31, versículo 6. En tus manos deposito mi alma, me liberarás, Dios, el Dios de la verdad. Y así entró a la sala de operación. De aquí comprobamos que aunque reniegan públicamente la existencia de Dios, saben que solamente se engañan a sí mismos por sus insaciables deseos mundanos, mas cuando llega el momento de la verdad y no tienen otra alternativa, proclaman y solicitan la ayuda divina. También el ladrón, antes de robar, tiene temor de ser capturado e implora a Dios que no lo descubran. Como está escrito en el tratado del Berajot 63, el ladrón ante el hueco que ha abierto en el muro implora el nombre de Dios. Qué terrible esta contradicción. Le pide a Dios que lo salve de ser avergonzado. Si reconoce la existencia, entonces, ¿por qué roba? Realmente lo impulsan los deseos mundanos y para satisfacerlos se ve forzado a renegar la omnipresencia de Dios. Y el conocimiento exclusivamente, Él sustenta a cada persona y sigue, y sin que le robe, le satisfacerá sus necesidades. De todas maneras, teme que lo aprecien y para esto utiliza su creencia en Dios. A esto aludieron nuestros sabios en la Berajot 12. No iréis en pos de vuestros corazones, se refiere a la herejía, y de vuestros ojos se refiere al adulterio. Pues si la persona cuida la pureza del corazón oculta en cada judío, se abstendrá de cometer el adulterio. Y solamente un renegado lleva la herejía, y de ahí es como el corto camino a las demás transgresiones. Resulta ser que el consejo ideal para evitar caer en todo tipo de estas transgresiones comienza por no renegar la existencia de Dios, y así no seremos seducidos por nuestros ojos. Relata el Midrash en Reyes 2 que en los instantes precedentes al gran milagro del descenso del fuego para consumir el sacrificio de Eliao, el toro no quería ser sacrificado para la idolatría y le dijo a Eliao: yo y mi compañero nos criamos juntos. Es injusto que mi compañero sea ofrendado en el altar de Dios y yo sea ofrendado en el altar de la idolatría. Eliao se vio forzado a convencerlo, a explicarle que él también consagraba en el nombre de Dios. Todos los presentes oyeron el diálogo entre el profeta y el animal. Con todo, no fue suficiente para que se arrepintieran de sus malas acciones y que retornase la fe en Dios, sino solamente después de que Eliao realizó su ofrenda, fue consumida por su fuego celestial y creyeron en Dios. De todas maneras, Eliao se vio forzado a rezarle a Dios, a los presentes, para que no se equivocasen y pensaban que estaban haciendo brujerías. Así es la naturaleza humana, para autojustificarse reniegan todo. Ya nos enseñó el Rambán al final de la Parashat Be'or que no en toda generación Dios efectúa milagros revelados para que las personas reconozcan su reinado, sino en la época del faraón los hizo para que las personas reconociesen que yo soy Dios en la tierra y no existe quien se asemeje a él en todo el mundo. Para aferrar nuestros corazones a esta fe, nos ordenó colocarnos los tefilín en el brazo y en la cabeza, pues en esto está escrito cuál fue el motivo de todos los milagros en Egipto, a saber, subyugar nuestros corazones a nuestro cerebro, aferrar los milagros revelados y a través de esto tener fe, la fe completa, que también los milagros ocultos son realizados por Dios y que nos rigen la naturaleza en absoluto. En resumen, la fe en Dios está oculta en toda alma judía y en momentos de sufrimiento esta fe se fortifica. Como es sabido, a lo largo de todas las generaciones, aún los judíos alejados del cumplimiento de los preceptos de la Torá, entregando sus vidas por su judaísmo en momento de exterminio, así consagraban el nombre de Dios, pues repalpitaba en sus corazones la fe verdadera y de la cual no querían renegar. Nuestra función es avivar esta brasa, así que evitaremos cometer más transgresiones. En el libro de El Snao Luchot Abrit en Shar Ayolot, en la letra de Aleph Helech Emuná, aprende del versículo en Bamidbar
en el capítulo 9, versículo 23, que por la palabra de Dios estacionarán y por la palabra de Dios viajarán, que se debe decir antes de realizar cualquier acto, si Dios lo permite o si Dios quiere. Por ejemplo, si usted se dispone a viajar, dirá, si Dios quiere, viajaré. O si quiere mudarse, dirá, si Dios quiere, me mudaré. Así, usualmente pronunciará el nombre de Dios, y esto aludió el versículo en el término que conforma el acróstico, que significa si Dios quiere. En el libro Tana Deve Eliyahu cita el siguiente midrash, el cual está escrito en el libro Hadrei Betel del Jidá, en la página número 50. Un comerciante portaba dinero para ir al mercado. En el camino se encontró el profeta Eliyahu, quien le preguntó, ¿a dónde vas? Él le respondió, voy al mercado. No pronunció si Dios quiere y fue castigado con perder todo su dinero. Regresó a su hogar para tomar otro dinero nuevamente y se encontró con el profeta Eliyahu, que le volvió a formular la misma pregunta. Al mercado, respondió. Le dijo Eliyahu, debes decir si Dios quiere, de lo contrario volverás a perder tu dinero. El comerciante lo obedeció e inmediatamente pronunció si Dios quiere, siendo recompensado con encontrar el dinero que había perdido. El Hazon Ish escribió en su libro Emuná Ubitajón, en el capítulo 2, versículo 2, que es fácil tener fe en Dios cuando no se precisa llevarla a la práctica. Sin embargo, es muy dificultoso tenerla cuando realmente la estamos necesitando. En ocasiones la persona cree estar utilizando su fe en Dios para soñar con un futuro venturoso, mas solamente en los momentos difíciles, cuando la persona está gravemente enferma o no consigue solucionar sus problemas, es entonces cuando realmente se determina si tiene realmente fe en Dios, y no solamente dice que la tiene. Nuestros sabios nos enseñaron en el Tratado del Berajot 59, todo lo que hace Dios es para bien. La expresión para bien significa que también lo que decía parecía ser una situación adversa, se demostrará a fin de cuentas que era para nuestro bien. Pero bueno, miremos en esta lección consejos importantísimos para lograr la fe. Cuando la fe es deficiente, podemos lograrla clamando al Creador, como ha hecho el rey David y como está escrito en Salmos 27, versículo 7. Oh Eterno, oye mi voz cuando clamo. Repito, oh Eterno, oye mi voz cuando clamo. Gracias al clamor del Creador, podemos elevar y podemos aumentar nuestra fe hasta la desaparición de todos nuestros pensamientos de herejía. Y aunque no lo logremos inmediatamente, el clamor en sí mismo es beneficioso. Tal clamor no debe ser necesariamente audible. Incluso un clamor silencioso, expresado dentro del corazón, es bueno. El hecho que el hombre clama al Creador, aún desde su corazón, demuestra que todavía tiene una chispa sagrada de la fe, porque sin esta no clamaría en absoluto. Esto demuestra que el clamor mismo en una expresión de fe, por el cual esa pequeña chispa se transforma en una luminosa llama de fe. Pero miremos cómo debemos pronunciar las palabras de fe en esta clase. La fe depende de la boca del hombre. Cuando alguien quiere reforzarla o recuperarse de una caída, el consejo es que pronuncie cada palabra de fe según su comprensión, como está escrito en los Salmos 89, 2. Proclamaré tu fe con mi boca. Es decir, que es necesario expresar la fe con los labios. Cuando el hombre comprueba un relajamiento de su fe, sintiéndose en la oscuridad y teniendo dificultades para sentir la presencia del Creador, debe expresar las palabras de fe y decir claramente: yo creo
con fe completa que el Creador es único e incomparable, que Él me ve, me protege, me supervisa en cada minuto del día durante toda mi vida. Él me ama siempre en toda circunstancia. Y Él escucha mis plegarias constantemente. Cada uno debe continuar pronunciando las palabras de fe con el fin de reforzarse. Según el tema que quiere consolidar, por ejemplo, yo creo que el Creador es el único que alimenta y me sostiene todas las criaturas. Estoy seguro que me enviará mi sustento. Yo creo que el Creador es el médico de toda carne y el único que me puede curar. O yo creo que el Creador es el único que me puede dar el consejo correcto para tal o cual problema. Ahí pronuncian el problema que ustedes quieren, por el cual Dios interceda. Cuando pronunciamos las palabras de fe, se despierta la chispa auténtica, esa fe que está presente en cada ser humano. Y entonces merecemos adquirirla. Esto en Expansión del Alma 45. Pronunciando las palabras de fe, estimulamos la chispa que tenemos dentro y el cual enciende una radiante llama de la fe, que no solamente calienta el alma, sino que ilumina nuestra oscuridad interna, sino que también estamos invocando la compasión divina. Por el contrario, hay que tener mucho cuidado de no proferir ninguna palabra de herejía o de incredulidad, ni en sorna. Es decir, que aunque la persona es creyente dentro de su corazón y solo dice una expresión de herejía para burlarse del hereje, es también dañino. Es muy dañino para su fe. Las palabras de herejía o agnosticismo, sean cuales fueran, explican y esto extingue la chispa de la fe y dejan al alma del hombre fría y oscura. Pero miremos dentro de esta clase qué quiere decir el autojuicio. Ya hemos mencionado anteriormente el autojuicio en videos anteriores, pero es importante saber que su realización es también muy aconsejable para alcanzar la fe. Es decir, la costumbre de juzgarse cada día por cada pensamiento, cada palabra, coacción y preguntarse si es apropiado conducirse así o no, juzgándonos sobre todo con la creencia de que el Creador nos ve, vigila nuestras acciones, implanta la fe dentro de nuestros corazones. Entonces el hombre temeroso de Dios ciertamente no dejará que el Creador lo juzgue por cada uno de sus pensamientos, las palabras y las acciones. Por consiguiente, él adelantará su autojuicio, se confesará, se arrepentirá y pedirá perdón por todo y corregirá sus acciones sin esperar un juicio divino. Pero el que no se juzga demuestra de esta manera que se siente como su propio dueño y que no tiene que rendir cuentas a nadie. Esto demuestra una gran falta de fe, porque según la fe hay un orden, un juicio y un juez. El simple temor al castigo es el fundamento de la fe. Sin esto no puede existir la auténtica fe y lo más importante, sin esto no podremos alcanzar el temor de la grandeza del Creador, que representa el nivel más alto del temor a Dios, al que hay que aspirar y que es lo esencial de la fe. Sin embargo, cuando el hombre se esfuerza por conducirse según el básico temor de Dios, que es el temor al castigo, y que se manifiesta juzgándose una vez al día sobre todo lo pasado en el día anterior, la fe echa raíces en él y así también puede llegar a una fe intangible, al temor de la grandeza del Creador. Conviene pues aquí recordar y advertir de nuevo al lector que está prohibido caer en la tristeza a causa del autojuicio. Tan pronto alguien percibe que su autojuicio lo lleva a la tristeza, debe detener todo y rezar por la fe y por la alegría. Deténgase un minuto y póngase a rezar y pídele al Creador que le quite esa tristeza. Debe detener todo, rezar por la fe, por la alegría, con el fin de creer de que todo está bajo la supervisión divina, que es para bien, hasta sus faltas espirituales que están debajo de ella, según su misión en este mundo, es la razón por la cual no consigue corregirlas por ahora. Es debido a que el Creador quiere que aumente sus plegarias. Solo cuando esté alegre podrá seguir juzgándose.
Vamos a ver consejos prácticos para fortalecer la fe. En los consejos prácticos para fortalecer la fe tenemos la redención en el Geulá depende en esencia de la fe, o sea, de la misma emuná que sentimos acá. Pues la raíz del exilio es simplemente la falta de fe, según el Likutei Moharan en el capítulo 7, versículo 1. En segundo, tenemos la fe, la plegaria, los milagros y la tierra de Israel, que son un mismo concepto y dependen el uno del otro. Hay gente en la tercera parte, dice que hay gente que intentan explicar los milagros como fenómenos naturales, son ateos, apicorsim, que no tienen fe en los milagros, y cuando esta gente desaparezca y la fe se haya difundido por todo el mundo, será el momento de la llegada del Mashiach. Pues la redención depende de la fe de nosotros. En el cuarto lugar, la única manera para poder alcanzar la fe es mediante la verdad. La fe solo es explicable allí donde algo no puede ser comprendido racionalmente, y cuando uno puede comprender algo racionalmente no tiene necesidad de la fe. Pero hay ciertas cosas que nunca podrán comprenderse racionalmente. Si es así, ¿cómo puede entonces tener fe aquellas cosas en las cuales uno debe creer? La fe dependerá siempre de la verdad. Si uno busca la verdad con honestidad, llegará a comprender que debe de tener la fe en el Santo. Bendito sea. En los verdaderos tzadikim y en la Santa Torá, deberá ser consciente de esto, a pesar del hecho de que tal fe no es que pueda ser comprendido racionalmente, pues nuestras facultades racionales están sujetas a la naturaleza material de nuestra existencia. Si puedes contemplar estas cosas con absoluta honestidad, podrás percibir lejanamente que está realmente sí es la verdad. La razón no es utilidad en este campo. Necesitas fortalecerte con una fe completa. Comprende bien esto. Miremos en el quinto punto que tenemos. Orar con concentración por todas las fuerzas en las palabras de la plegaria, en la tefilá. Con esto merecerás alcanzar la fe. En el sexto punto, si las personas que niegan los milagros y que dicen que todo lo que sucede tiene una explicación natural, llegaran a ser testigos de un milagro, ¿seguirían tratando de explicarlo de manera natural? Esta actitud mental es muy dañina para la fe, es dañina para la plegaria y oscurece la comprensión del verdadero significado de la tierra de Israel. Todo esto prolonga el exilio. En Ibid número 2 está implícito este texto. En el séptimo, nadie debe de aceptar una posición de liderazgo y de autoridad a no ser de que haya alcanzado una fe completa. Hay personas que creen en el Santo, bendito sea, pero aún así retienen algún rasgo de superstición. Esta clase de gente no debe guiar a los demás, y existen también en aquellos que se enorgullecen de su dedicación al mejoramiento del mundo y por esto buscan guiar, pero en realidad lo que les interesa es el prestigio implícito en el kabod. La dedicación que dicen tener es simplemente una justificación cuando esta clase de gente obtienen poder para generar un terrible ateísmo y una negación de la fe. Pero el cielo tiene piedad del mundo y son alejadas del poder. Es necesario cuidar mucho la fe para que ésta nunca se debilite. El cielo no lo permita. Una persona con una fe débil es incapaz de aceptar una crítica honesta. Esto es muy dañino para la paz, pues da como resultado toda clase de controversias, de exilio y hasta de conflicto. Y este es el resultado del ateísmo y la idolatría, las falsas ideologías y las falsas religiones. La verdadera fe es el cimiento de todo, es el sello de la santidad. Debemos de cuidarla muy bien, pues al hacerlo protegeremos la santidad misma. Veamos el punto número 9. La fe implica crecimiento, paciencia, que la persona con una fe perfecta crecerá y se desarrollará en su devoción al Santo. Bendito sea. Sin importar lo que deba atravesar,
nada le apartará de su senda, sin importar los obstáculos, dificultades que pueda encontrar. Todo lo aceptará con paciencia. Pero aquellos que se quejan y se dejan abatir por los obstáculos y dificultades que se les presentan al tratar de servir al Santo, bendito sea, tienen una cierta falta de fe y como resultado se sienten deprimidos y faltos de entusiasmo. Pero ¿por qué la gente no hace el esfuerzo verdadero por acercarse a aquellos que llevan una vida de piedad y de justicia? Si realmente tuvieran fe, correrían hacia ellos mucho más rápidamente y harían lo posible. ¿Por qué la gente no ora de la manera apropiada? Si tuviesen una fe auténtica, realmente creerían en el Santo, bendito sea. Está allí sobre nosotros. Mientras oran, Él escucha cada palabra que surge de nuestros labios. Entonces orarían con tremendo fuego y anhelo, pero en lugar de ello se sienten fríos y deprimidos. Esto se debe a que carecen de una fe auténtica y por eso están lejos de los tzadikim, de los piadosos y justos y de la verdadera devoción al Santo, bendito sea. Cuando la persona tiene una fe genuina, nada, absolutamente nada es un obstáculo. Y siempre es paciente, no importa lo que suceda, siempre crecerá en el servicio del Santo, bendito sea. En el punto número 10 encontramos que mediante la tierra de Israel se puede alcanzar la fe y la paciencia tal cual explicó en el punto anterior. Es necesario que cada uno le pida al Santo, bendito sea, alcanzar el anhelo y la añoranza por la tierra de Israel y merecer así llegar hasta él. También es necesario pedirle al Santo, bendito sea, sentir la añoranza por todos los tzadikim en la tierra de Israel. Ese es el remedio para anular la ira y la melancolía, pues a través de la tierra de Israel se alcanza la fe y la paciencia, que son lo opuesto de la ira y de la melancolía. Esta selección resumida es del consejo práctico contenido en el Likutei Moharan, el libro que contiene estas enseñanzas de nuestro grande maestro Rabbi Nachman de Breslov, que en su memoria sea una bendición, y ha sido traducido al español por Guillermo Belizón, y me permite, Andrés Artes Portus, poder narrar esto para ustedes a través del canal Hashem en tu vida y para el grupo Bitajón Emuná. A ustedes muchas gracias. Mi nombre es hoy Diego Rivera desde Colombia. Les envío un abrazo muy especial. No soy judío, soy una wahida, pero dentro de mi corazón encontré a Hashem gracias a mi guía espiritual y me siento complacido de poder hacer esto para ustedes. Muchas gracias. Feliz día.